Islas Baleares, el de Palma de Mallorca, es un puerto pesquero, comercial, turístico y deportivo. Una parte importante de la contaminación del aire en la isla proviene precisamente de la movilidad marítima. Y yo me pregunto, ¿dónde y cómo se mide este tipo de contaminación en el puerto? Los últimos coletazos del barco del Hipatia de Alejandría en el dique del Oeste. Ahí vemos barcos de GNV. Joan. Hola, Adela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No quería interrumpir por si estabais en plena crisis o en plena gestión de alguna entrada o salida complicada. No, la verdad que ahora es el momento tranquilo del día. Como podéis ver, somos los ojos del puerto. Gestionamos los 5 puertos de la autoridad portuaria. Creo que tenemos 353 cámaras. Tenemos conexión directa con Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo, el 112. Veo que tenéis cámaras enfocando a todos los sitios. Dársenas, diques, entradas y salidas de camiones, también carreteras. Hay unas pantallas que tenemos ahí, los atraques, vamos jugando con los barquitos. Y está dividido en 3 partes. Muelles comerciales, aquí en la parte central es el muelle de Poniente y el de la izquierda sería el dique del Oeste. Y, por ejemplo, cuando llega uno de esos enormes ferries, ¿con cuánto tiempo de antelación os avisan? La gestión de los cruceros, no estamos hablando ni de semanas ni de meses. La programación a veces lo sabemos con años de antelación. Es verdad que cuando hacemos las previsiones luego puede haber anulaciones. Por ejemplo, por el tema de la pandemia, pues eso de las anulaciones fue lo más habitual y normal, pero generalmente se cumplen un 90%. ¿Y desde dónde se deciden los horarios de entrada y de salida de esos ferries? Se decide desde Miami. Todos los años se hacen una reunión de tema de cruceros donde van las empresas más poderosas. La macroeconomía es lo que manda. Habrá entradas y salidas que plantean mayores retos, como son, por ejemplo, las mercancías peligrosas. ¿Cómo se actúa en ese caso? Tenemos el programa Posidonia Safety. Vamos mirando las mercancías. Por ejemplo, en el caso de explosivos, solo podrían entrar en el dique del Oeste a partir de las 12, 12 y media, cuando no hay barcos de pasaje. No se puede descargar explosivos con personas, es incompatible. ¿Qué pasa cuando de repente vienen esos días en los que se ponen las cosas patas arriba y ocurre una emergencia? Los teléfonos, la verdad, que no paran. Fue el caso del Sorrento, el 28 de abril del 2015, que hubo un incendio a bordo. Se llegó al puerto de Palma con todas las personas salvas, no hubo ningún herido. Otro caso que también nos pasó, el Super Servan 4, falló una de las válvulas y gracias a la actuación de los prácticos de Palme, los remolcadores, no pasó absolutamente nada. Joan, en aquel mapa de allí estoy viendo un montón de puntitos en el mar, que son barcos, ¿verdad? Sí, este sistema es lo que se llama el ICE, Automatic Identification System. A través del GPS, si marcamos sobre el punto, nos dice la nacionalidad, el rumbo, la velocidad y la posición de ese barco. Aquí veo que tenemos un barco que pone navegando a vela. Aquí hay otro que dice que es de recreo, otro que es en operaciones de buceo. Qué curioso. ¿Los barcos están obligados a facilitaros esta información? No. La normativa sería para todos los barcos de pasaje, obligatorio que lo lleven, luego los barcos de pesca mayores de 15 metros, los barcos de mayores de 500 GTs, pero hay barcos que no están obligados. ¿Y esta información cómo os llega hasta aquí? Es una comunicación vía VHF. Joan, en total en un día, ¿cuántos barcos pasan por el puerto de Palma de Mallorca? Del tema comercial, pues estamos hablando de 8 o 9 barcos, más luego los cruceros. Y hay una normativa que ha sacado el Govern Balear de que no puede haber más de 3 cruceros el mismo día. Dentro de la gestión sostenible del puerto está el establecer límites del número de barcos que entran, precisamente para evitar el exceso de contaminación. En el 2022 vamos a tener 516 escalas de cruceros y en el año 2019 tuvimos 594. Veo que tenéis la situación completamente bajo control, pero me gustaría saber también cómo se gestiona la calidad del aire en este puerto. Mejor que vayas a hablar con mi compañero Jorge Martín. Everywhere I look around, love is in the air, every sight and every sound, and I don't know
It's there when you call out my name. Jorge, Hola Adela, ¿qué tal? después de haber visto la cantidad de tráfico marítimo que tiene este puerto, tiene que ser todo un reto mantener la calidad del aire a raya. La calidad del aire es una de nuestras prioridades. Todos nuestros sensores cada 5 minutos recogen datos de cada estación y podemos monitorizar y ver el histórico de todos esos datos. Yo creo que si me enseñas esos gráficos me va a quedar más claro. Estupendo, vamos. Jorge, ¿estos son los sensores de los que me hablabas para medir la calidad del aire? Este es el primero que se instaló en el año 2017 y luego hemos utilizado modelos mejorados como es esta. Han estado 2 años funcionando, tiene el panel solar. ¿Y qué datos son los que os proporcionan este tipo de sensores? En esta gráfica se ha elegido el azufre, una emisión característica del tráfico marítimo. Y nosotros analizamos cuál es la situación en ese momento en el puerto, vemos los buques que están entrando y saliendo. Y en caso de que detectarais, por ejemplo, que es un buque que tiene mala combustión o que no cumple la normativa en cuanto a contaminación, ¿qué hacéis? Avisamos a Capitanía Marítima, que es la administración competente para inspeccionar el tipo de combustible que emplean los buques. Y ahora podemos ver claramente que todos los valores marcan excelente, salvo uno, que es el dióxido de nitrógeno. ¿Qué está pasando ahí? Se producen diariamente picos pues, a primera hora de la mañana y a última hora, ¿no? En las horas punta. En las horas punta. Está muy lejos de los valores establecidos en la normativa. Lo que queremos es que el buque, cuando esté en el puerto, esté conectado a tierra eléctricamente y evitar que esos motores auxiliares estén en funcionamiento, ¿no? Contaminando. Y si quieres, podemos subir y ver en este edificio que tenemos una estación y puedes ver lo que está midiendo. Perfecto. Jorge, entiendo que los sensores están colocados en lugares estratégicos en el puerto. Sí, esto fue fruto de una colaboración con la Universidad de las Islas Baleares. Tenemos 8. Y se decidió colocar uno porque era un punto conflictivo por todo el tráfico portuario, todos los buques que descargan por la mañana. Hay otros situados en las zonas de reparación de embarcaciones y, por supuesto, en estaciones marítimas, en zonas en las que hay actividad portuaria con contenedores y camiones, etc., ¿no? ¿Cómo están hechos los sensores? Es una marca española, se fabrican en España. Algunos parámetros funcionan por láser, como son los que controlan las partículas, y el resto de contaminantes es una reacción electroquímica. Lleva unas pastillas ahí dentro, entonces el aire reacciona y entonces, en función de la reacción que se produce, detecta el nivel de contaminación. Ese pequeño micro que hay ahí es el ruido que está midiendo. Son tremendamente sensibles estos sensores. Sí, es suficientemente bueno para lo que nosotros queríamos, que es conocer indicios de contaminación para poder actuar sobre aquellos aspectos en los que tengamos capacidad de hacerlo. Bueno, Jorge, ahora que ya tengo un panorama general de cuál es la calidad del aire aquí en el puerto de Palma de Mallorca, quiero saber cuáles son los ruidos que están contaminando la ciudad. Gracias. Adiós, Adela. Hey baby, won't you look my way? I can be your new addiction. I found out that everybody talks, everybody talks, everybody talks. It started with the whisper, and take me to your love shack. Mama's always got a back check. La vía de la cintura de Mallorca es la autovía más concurrida de toda la isla y por lo tanto es un lugar relevante para medir la contaminación acústica. ¿Sabíais que este tipo de contaminación puede provocar depresión, ansiedad, insomnio y enfermedades cardiovasculares? Por no hablar de los efectos negativos que tiene para la fauna y la flora de la zona. Ahora he quedado con Mariano, que es miembro de la asociación Amics de la Terra. La lucha por el medio ambiente es su pasión y además es un especialista precisamente en contaminación acústica. Hola, ¿Pero qué ruido hay aquí? es insoportable. Veo que vienes bien preparado. ¿Estás midiendo la velocidad? Sí, esto sirve para medir la velocidad de los coches, porque aquí en teoría está limitado a 80 kilómetros por hora la velocidad. Antes estaba marcada a 120 y ahora la han reducido a 80. ¿Eso ha reducido también un poquito el ruido? Sí, de hecho el ayuntamiento ha hecho público unos datos
en los que decía que sí que se ha reducido el nivel de ruido. Aún así sigue siendo espantoso. Mariano, ¿qué te parece si medimos lo que hemos venido a medir Vale. y nos salimos de aquí cuanto antes? Porque no sé tú, pero a mí ya me está empezando a subir el estrés. Son los efectos del ruido, que son realmente muy perniciosos y que es una contaminación que no se tiene en cuenta como debería, porque es muy perjudicial, incluso a nivel de cardiovascular, de respiración. ¿Qué velocidad te están marcando los coches? Pues mira, sale... Porque ahora es que hay atasco, ¿eh? Y en cuanto al ruido, ¿podemos medirlo, Mariano? Esto sigue dando potente, ¿eh? 76, 86, un pico de 89. La Organización Mundial de la Salud sugiere 53 decibelios. Y en el momento en el que pitan, ya eso sí, tiene que ser un Sí. pico tremendo de ruido. La gente no sabe que usar el claxon está regulado de una manera muy estricta. Mucha gente se pone a tocar el claxon para avisar a alguien y eso es absolutamente demencial. Ahora que ya tenemos los datos, vamos a alejarnos un poquito de aquí, Es que vamos a horroroso. estar mejor. Es horroroso. Cuando tú sales a la calle para medir la contaminación acústica, estos son tus fieles compañeros. Sí, claro. ¿Esto qué es? Esto es un cinemómetro. Sirve para medir la velocidad de cualquier objeto móvil. ¿Y esto qué es? Esto es un sonómetro y mide los decibelios de ambiente. Mariano, ¿y cómo te surgió a ti el interés por el activismo en relación con la contaminación acústica? Sobre todo por la movilidad y por la calidad de vida de las ciudades. ¿Y cómo afecta la contaminación acústica en la fauna y la flora de la isla? Nosotros tenemos un animal emblemático que es el buitre negro. Esos animales son muy susceptibles al ruido, son muy sensibles y, por ejemplo, en la zona norte hay colonias y cuando están nidificando se prohíbe el paso de la gente. Entonces imagínate lo que es el run run de las motos que están atronando día sí día no la Serra de Tramontana. Si ya molesta el ruido de los seres humanos andando, no Exacto. quiero ni imaginarme el impacto que puede tener una moto de esas además que hacen tantísimo ruido. Sí. Pero tenemos un problema, Mariano, que nos movemos muchísimo con coches, con aviones, con barcos y todo esto hace mucho ruido. Entonces, ¿cómo lo gestionamos? Una cierta movilidad tiene que existir, pero por otra parte hay que procurar que se usen alternativas como puede ser la bicicleta y el transporte público. Nosotros luchamos por eso. Mariano, todavía nos falta más conciencia sobre cómo perjudica la contaminación acústica no solamente a nosotros los seres humanos, sino también a los animales que habitan en la Tierra. Por eso la labor tuya es todavía muy necesaria. Pero es que si en tierra esto es perjudicial, todavía tiene que serlo mucho más en el mar, donde el sonido viaja mucho más lejos y los animales marítimos son tan sensibles a los ruidos.